Pensé que haría algunos problemas de ejemplo más que involucran triángulos. Y entonces este primero. Dice que la medida del ángulo más grande en un triángulo es 4 veces la medida del segundo ángulo más grande. El ángulo más pequeño es de 10 grados. ¿Cuáles son las medidas de todos los ángulos? Bueno, conocemos a uno de ellos. Sabemos que son 10 grados. Dibujemos un triángulo arbitrario justo aquí. Así que digamos que ese es nuestro triángulo. Sabemos que el ángulo más pequeño va a ser de 10 grados. Y solo diré, supongamos que esto de aquí es la medida del ángulo más pequeño. Son 10 grados. Ahora llamemos al segundo ángulo más grande, llamémoslo X. Entonces, el segundo ángulo más grande, llamémoslo X. Así que esto va a ser X. Y luego la primera oración. Dicen que la medida del ángulo más grande en un triángulo es 4 veces la medida del segundo ángulo más grande. Entonces el segundo ángulo más grande es X. 4 veces esa medida va a ser 4X. Así que el ángulo más grande va a ser 4X. Entonces, lo único que sabemos sobre las medidas de los ángulos dentro de un triángulo es que suman 180 grados. Entonces sabemos que 4x más 10 grados será igual a 180 grados. Va a ser igual a 180. Y 4x más x, eso nos da 5x. Y luego tenemos 5x más 10 es igual a 180 grados. Resta 10 de ambos lados. Obtiene 5x es igual a 170. Y entonces x es igual a 170 quintos. Y veamos, entrará en eso. ¿Qué es eso? 34 veces. Déjame verificar esto. Así que 5 entra. Sí, debería ser 34 veces porque va a entrar el doble de las veces que entraría 10. 10 cabría en 170 17 veces. 5 cabría en 170 34 veces. Así pudimos comprobarlo. Entra en 170. 5 cabe en 17 3 veces. 3 por 5 es 15. Resta, obtienes 2. Baja el 0. 5 cabe en 24 veces, y entonces no te quedará resto. 4 por 5 es 20. Sin resto. Así que es 34 veces. Entonces x es igual a 34. Así que el segundo ángulo más grande tiene una medida de 34 grados. Este ángulo aquí arriba va a ser 4 veces eso. Así que 4 por 34. Veamos, eso será 120 grados más 16 grados. Esto va a ser 136 grados. ¿Está bien? 4 por 4 es 16. 4 por 3 es 120, 16 más 120 es 136 grados. Así que hemos terminado. Las tres medidas, o los tamaños de los tres ángulos, son 10 grados, 34 grados y 136 grados. Hagamos otro. Entonces, veamos. Tenemos un pequeño dibujo aquí. Y lo que quiero hacer es si podríamos pensar en cosas diferentes. Podríamos decir, resolvamos para x. Supongo que 4x es la medida de este ángulo. 2x es la medida de ese ángulo justo allí. Podemos resolver para x. Y luego, si conocemos x, podemos averiguar cuáles son las medidas reales de estos ángulos. Asumiendo que podemos averiguar x. Y lo otro que nos dicen es que esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí. Y estaba muy hábilmente dibujado. Porque es paralelo, pero uno se detiene aquí y luego uno comienza allá arriba. Entonces, lo primero que quiero hacer, si nos dicen que estas dos líneas son paralelas, probablemente habrá algo que involucre transversales o algo así. Podría ser algo que involucre la otra opción es algo que involucre triángulos.
Y al principio, podrías decir, espera, este ángulo y ese ángulo son ángulos verticales. Pero hay que tener mucho cuidado. Ellos no son. Esta no es la misma línea. Esta línea es paralela a esa línea. Esta línea se dobla justo allí, así que no podemos hacer ningún tipo de suposición como esa. Entonces, lo interesante, y no estoy seguro de si esto conducirá en la dirección correcta, es dejar en claro que estos dos son parte de líneas paralelas. Entonces podría continuar esta línea hacia abajo así. Y luego puedo continuar esta alineación así. Y luego eso comienza a parecerse un poco más a lo que estamos acostumbrados cuando tratamos con líneas paralelas. Y luego este segmento de línea, BC, o incluso podríamos decir línea BC, si tuviéramos que continuar. Si tuviéramos que continuar una y otra vez. Incluso pasar de. Entonces esto es claramente una transversal de esas dos líneas paralelas. Esto es claramente una transversal. Entonces, si este ángulo justo aquí es 4x, tiene un ángulo correspondiente. La mitad del, o quizás la mayor parte del trabajo en todos estos es tratar de ver las líneas paralelas y ver la transversal y ver las cosas que podrían ser útiles para usted. Entonces ahí mismo está la transversal. Estas son las líneas paralelas. Esa es una línea paralela. Esa es la otra línea paralela. Casi puedes tratar de eliminar todas las demás cosas del diagrama. Y entonces, si este ángulo justo aquí es 4x, tiene un ángulo correspondiente donde la transversal se cruza con la otra línea paralela. Este de aquí es su ángulo correspondiente. Así que déjame dibujarlo en ese mismo amarillo. Este derecho de aquí es un ángulo correspondiente. Así que esto también será 4x. Y vemos que este ángulo y este ángulo que mide 4x y este ángulo que mide 2x. Vemos que son suplementarios. Están uno al lado del otro. Sus lados exteriores forman un ángulo recto. Entonces son suplementarios, lo que significa que sus medidas suman 180 grados. En cierto modo se forman, dan toda la vuelta así si sumas los dos ángulos adyacentes. Entonces sabemos que 4x más 2x debe ser igual a 180 grados. O obtenemos que 6x es igual a 180 grados. Divide ambos lados entre 6. Obtienes que x es igual a 30, o x es igual a, bueno, no debería decir, bueno, x podría ser 30. Y luego este ángulo de aquí es 2 veces x. Así que va a ser de 60 grados. Así que este ángulo justo aquí va a ser de 60 grados. Y este ángulo de aquí es 4 veces x. Así que son 120 grados, y hemos terminado.